Hola, nos encontramos nuevamente hoy en Tertulias con Juana para encontrarnos con Flor Ángel Quintana. Flor Ángel es escritora venezolana, vive en Estados Unidos hace 8. Hola, Flor Ángel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, Juana. De verdad, estoy muy complacida. Me siento bien motivada y, por supuesto, muy alegre de estar aquí contigo porque, bueno, tú eres un encanto y tus tertulias a mí me gustan mucho. Gracias, Flor Ángel. Y es que Flor Ángel nos conocimos por Instagram porque yo la encontré en estos posts que te recomiendan y me pareció increíble lo que ella hacía. Me llamó la atención de lo que dice ella, escribir con propósito. Nuestra tertulia de hoy se llama Escribir para sanar y para sanar, ¿cierto? Flor Ángel llegó a Estados Unidos hace 8 años. 8 años. Saliste de Venezuela, eres venezolana y saliste de Venezuela. Así es, salí como muchos, un poco bastante obligada Ujú. porque yo tenía un fuerte sentido de arraigo a mi país, que yo lo asociaba a democracia, a libertad de expresión. Yo que trabajo y he trabajado con la palabra, esto de poder expresarse, poder pensar con libertad, poder sentirse uno en realidad feliz por el sitio donde ha nacido, el sitio donde ha crecido. Bueno, me tocó en el 2016 hacer un cambio en mi vida, un cambio que agradezco y que entiendo ahora que tenía que pasar. Como digo, mi sentido de arraigo era muy fuerte y yo jamás pensé en irme de mi país. Bueno, creo que como millones, Ujú. como los 6 millones que estamos por el mundo. Pero una vez que llegué a Estados Unidos y empecé con esto que estoy haciendo desde el año 2019, ahí dije, bueno, había una razón para que yo me fuese de mi país. Y eso es, qué lindo, porque eso es lo que a veces nos invita el alma a hacer sin nosotros siquiera entender por qué hacemos cambios tan radicales, por qué nos pasan cosas que jamás podríamos imaginar o querer. Y eso nos invita es a mirarnos y a transformarnos. Y en esa mirada interior comienza ese camino espiritual tuyo. Seguramente lo habías hecho hace mucho tiempo porque cuando uno escribe, uno se conoce, uno se transforma, uno está mirando qué es lo que está sucediendo adentro. Pero en ese momento comienza ese cambio tuyo y comienza este nuevo propósito de ayudar a las personas a escribir para sanar. Cuéntanos en la escritura, bueno, antes de pasar a ese punto, tú tienes varios libros que has escrito, tienes muchísima experiencia, más de 20 años ayudando en muchas áreas, en el área de negocios, en el área profesional, en el área individual, personal, a muchas personas a encontrar esa voz interior en la escritura. Todo el mundo la tiene, ¿verdad? Pero es plasmarla en blanco y negro. Sí, todos tenemos la habilidad de escribir, porque todos, sí, por supuesto, fuimos alfabetizados, todos podemos escribir. El asunto es, ¿para qué voy a escribir? Entonces, cuando yo comienzo en el 2019, mi negocio, mi emprendimiento, que se llama formalmente, bueno, el fictitious name es FQ Writing and Editing Services, o sea, servicios de escritura de FQ, que soy yo. La Flor idea Ángel era Quintana. ayudar, Flor Ángel Mm, Quintana, mm. la idea era ayudar principalmente a un par de amigas que eran emprendedoras y su inquietud era cómo hago para que lo que yo escriba a la gente le interese. Entonces es esto que hemos escuchado desde hace muchos años en Instagram de la creación de contenido para persuadir, para mover a la gente. Entonces, de mi experiencia en la segunda mejor empresa del país en el pasado bonito de Venezuela, que fue CanTV, donde Ujú. trabajé, eso es telecomunicaciones, donde trabajé durante 13 años en el ámbito de mercadeo, de prospección de mercado. Entonces, uní
eso que yo sabía formalmente con la habilidad que tuve desarrollada a partir de mis estudios de letras. Soy licenciada en letras de la Católica en Venezuela, y entonces este mix bonito que armo de cómo se hace para escribir un contenido en la primera instancia atractivo, sugerente, que pueda mover en realidad a ese que te está leyendo, más allá de la imagen bonita, la imagen que puede estimular ese anzuelo, bueno, la descripción, el copy, el caption, que fuese lo suficientemente estimulador de ventas. Pero entonces la vida insiste en ponerme otras cositas en el camino, y allí estas mismas mujeres emprendedoras estaban como yo, haciéndose preguntas, esas preguntas existenciales potentes. ¿Para Ujú. qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago yo? Eso que nos pasa después de los más o menos 35 años, que empieza uno a ver la vida con intensidad. Con intensidad, no desde eso que se dice, "Ay, qué mujer tan intensa", no, sino desde la Como la lupa, verdadera, perdón. como la lupa, sigue. Sí. Claro, el verdadero aporte que la vida, eso que se llama, esas cuatro letras muy simples, nos da y que nosotros le damos. Así pues, empecé a pensar que debería estar yo ayudando con lo que sé, con lo que inclusive, con lo que continúo aprendiendo, a gente que necesita llevar de su palabra pensada a lo escrito. ¿Para qué? Para un propósito. Si el propósito es profesional, entonces vamos a mover las palabras bajo unos criterios tuyos, los que tú deseas. Pero si es para ti contigo, en este sentido de socavamiento, de hurgar en quién eres, bueno, entonces hacemos un trabajo de escribir para sanar. Evidentemente, yo no soy psicóloga todavía, porque todavía estoy viva. No soy psicóloga, pero sí trabajo, Juana, con personas, principalmente mujeres, que están yendo a terapia o que han hecho todas las terapias, o sea, desde los registros o sencillamente van a su psiquiatra, pero son personas que están continuamente sintiendo que deben trabajar en su mejoramiento para su perfeccionamiento, para su autovaloración, para su crecimiento personal. Entonces, escribir para sanar y escribir con propósito son mi apuesta para ayudar a la gente a que sea un poquito más feliz. Eso. ¿Y cómo guías a las personas en este camino que uno bien podría decir, bueno, lo hago sola? ¿Cuál es la diferencia cuando lo haces contigo o lo haces en grupo? Cuando alguien lo hace solo, está sencillamente con su propia autovalidación y lo que hace lo considera que está bien y suficiente. Cuando alguien te acompaña, es una mirada que, en mi caso, yo soy muy buena haciendo preguntas, Ujú. preguntas incómodas, preguntas poderosas. Eso que mucha gente dice que hacen los coaches, lo que hacen los psicoanalistas, pero mi labor no es decirte a ti lo que significan las cosas, como hace un psiquiatra, por ejemplo, que le das un escrito y entonces hace toda una evaluación. A mí lo que me interesa es que yo te puedo dar a ti, puedo mirar tu historia, puedo escuchar tus relatos y puedo hacer una aproximación desde mi experiencia para que tú, con las preguntas que te doy, puedas estar profundizando más en aquello que tú necesitas conocer. Porque el que desea escribir es porque necesita expresar algo al mundo. En primera instancia, expresárselo y reconocérselo a sí mismo. Por eso, Qué una de las bonitas esas actividades que palabras. tengo es, por ejemplo, en cualquiera de mis talleres, de mis seminarios y cursos, que tienen que ver con escritura creativa, pero también escritura, digamos, terapéutica, es que a través de lo escrito, tú, por supuesto, desde el automatismo, desde la espontaneidad, tú escribas. Pero luego, a posteriori, a una semana,
a un mes, inclusive mayor tiempo, puedas volver a tus palabras y releerte. Y allí en ese instante que te relees, donde hay una fecha y hay una hora y hay como un tema y lees eso que has escrito, tú puedas sentir cuánto has avanzado o cuánto estás estancado en un aspecto que no puedes superar en apariencia. Como te digo, lo que a mí me gusta es pensar que puedo ser una ayuda extra, un poco creativa, de esa forma como soy yo, pues, un poco hiposa, Ujú. sumar a eso que alguien ya viene trabajando a nivel pues psicológico, terapéutico, pero la escritura y lo que hago con mis técnicas, con música, con imágenes que sean sugerentes, permite que la persona escriba y se conecte a eso que sucedió y que está inserto en su memoria, en esa memoria episódica donde hay unas circunstancias, situaciones, personas que marcaron su vida y que de alguna u otra manera está sintiendo que eso debe revisarse. Entonces, es una escritura acompañada para que alguien tenga un poquito de claridad o tenga otra forma de ver ese aspecto que desea trabajar en su vida. Cuando te escucho, siento que es como dos formas de escritura. La primera que haces como muy intuitiva, muy que te sale del alma en el momento exacto. Y luego en la revisión es como un contemplarse y un reflexionar sobre eso que te ha llegado como mensaje. A veces no creemos que podemos escribir así, pero sucede. Y en esas preguntas que tú haces y en ese confrontar con estilo, con lo que quieres decir, le ayudas a la persona a aclarar esa idea que se va plasmando ya en blanco y negro. Exactamente. Lo más satisfactorio para mí, Juana, es cuando, por ejemplo, en el programa de 28 días para gente que quiere escribir un libro, pueden pasar cosas que alguien me está contando, algo que desea poner por escrito sobre su vida para ese libro que quiera hacer, un libro de memorias o un libro autobiográfico. Y en nuestra conversación, esta persona empieza a hablar y a relatar y yo empiezo a imaginarme, a visualizar su historia como si lo estuviese leyendo Ujú, o como si fuese un poco más allá eso que estoy percibiendo como una película. Y allí, como espectadora o como interlocutora, pues pregunto ujú. o hago una observación. Y generalmente la persona, la clienta, se detiene y dice, eso no lo había visto así, eso no lo había pensado de esa forma, o cuando se lee lo que ha escrito a viva voz, porque lo ha escrito en silencio, y lo verbaliza, entonces muchas veces dice, wow, en este momento escuchándome, me doy cuenta de algo, o plin suena como una epifanía interior. Eso es lo más satisfactorio que sucede cuando siento que puedo decir algo, que puedo aportar yo digo eso, algo breve, pero que a la persona que está escribiendo, la persona que está sintonizada en el proceso escritural, le sirve, le ayuda, le da una luz o le aclara. Qué lindo y lo que acabas de decir, porque no solamente está el taller de 28, perdón, el taller que tienes de escribir para sonar, que es muy diferente Ujú. al taller que tienes 28 días, que es para escribir tu libro, porque puede ser también cuántas personas no se encuentran con el deseo de escribir algo, de dejar un legado, tal vez para sus hijos, para su familia más cercana, de esas memorias que son muy enriquecedoras, no solamente para ella o para él, sino para las personas que más tarde puedan leer esa información sin saber a cuántas personas va a llegar, porque no necesariamente escribimos libros para que todos nuestros libros sean famosos. O sea, escribir es una técnica
lo llaman journaling, ¿cierto? O el diario permanente, y ahí nos conocemos y en esas preguntas tuyas ayudas. Escribir también un libro, ¿cuál es tu experiencia de esos 28 días, además ya de lo que nos acabas de decir, como de ese epifanía que tiene la persona cuando se está mirándose? ¿Y cómo logras, o sea, cómo es ubicar a la persona para que llegue a ese momento? Cuando imaginemos que alguien que está del otro lado tiene el deseo de escribir un libro, Ujú, porque tiene amigas, familias que le dicen, oye, tu vida ha sido increíble, ¿por qué no escribes un libro? Te han pasado tantas cosas que deberías escribir un libro. Entonces, si esta persona llega a mí, si tú que estás viendo esto, te está pasando eso, lo primero que hago es escuchar tu historia, que me cuentes por qué quieres hacer un ujú, libro. Entonces ahí viene la respuesta. Bueno, porque me han dicho, y entonces voy haciendo las preguntas de, muy bien, te lo ha dicho alguien, tú tienes el deseo, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quieres hacer? No por qué, sino para qué. ujú, Está la gente, ahí está alguien involucrado, es parte de lo que tú sientes que es el legado para tus hijos, para dejarlo a tu familia. Una vez que la persona ha precisado eso que dentro de sí tiene, allí empezamos a meternos en, muy bien, ¿y qué quisieras contar? ¿Cómo lo contarías? ¿Desde qué perspectiva lo vas a contar? ¿Lo vas a contar como tú, la protagonista que ha sufrido todo esto? ¿Te vas a tomar el tiempo de alejarte de esta situación de yo, y de verlo desde la perspectiva de una persona que es testigo de una vida? Perdón. ujú, ¿Qué cosas quieres hablar de tu niñez, de tu adolescencia? ¿Qué aspectos crees tú significativos que debes poner de manifiesto sobre la persona, la mujer que eres hoy respecto a la que fuiste? Como te digo, una serie de preguntas y comentarios para que este ser, esta persona deseosa de escribir, se dé cuenta que escribir antes de hacerlo es un proceso que parte de la planificación, del pensamiento claro, porque no es escribir en automático, porque eso lo puedes hacer en el journaling, en ujú, eso que toda la vida, y toda la vida es literal, porque nosotros superamos cierta edad y es lo que hemos hecho siempre, es tomar el diario y escribirlo, a diferencia de, como siempre lo digo, de esa época nuestra, cuando decíamos querido diario, ¿no? Fulanito no me vio en el recreo. No, aquí es una fecha, una hora y una emoción. En este momento estoy absolutamente consternada porque, y ahí vacías todo lo que en ese impulso de la emoción sucede. Pero cuando hablamos de un libro, tenemos necesariamente que pensar en el valor de la palabra respecto al que me va a leer. Hay gente que dice, no, pero es que no se escribe para otros. Y yo digo, eso es falso. Todos los grandes escritores han escrito porque tienen algo que decir y porque desde dentro quieren ser leídos. Esa persona de que no, como decía el gran Gabo, él sencillamente escribía para que lo quisieran un poquito más sus amigos. ujú, Tienes que tener una razón para escribir, un propósito para escribir. Entonces, el que quiera hacer su libro, piensa en el para qué de su libro y luego entonces comprende que su libro va, una vez que salga como producto cultural, va a servirle a alguien, va a estar inserto dentro de una categoría, va a ser útil, porque un libro debe ser utilidad, porque cuando leemos, lo que buscamos es que eso nos ayude, nos inspire, nos motive, nos llene de alegría o nos despeje la mente. Entonces, cuando ayudo a la persona que quiere escribir un libro, lo que busco es que esta persona de verdad sepa si quiere, si tiene las ganas, si tiene la fuerza para ponerse todos los días, al menos, como hemos hablado, al menos una hora al día a
vaciar lo que tiene toda tu mente acumulada con tus recuerdos. Y es que estamos haciendo como un paralelo de lo que es escribir un libro y escribir para sanar, porque pienso que al escribir un libro para dejar un legado, también estás escribiendo para sanar, estás recogiendo tus memorias, estás recogiendo el mensaje que tu vida, cuando la revisas, encuentras como tú encontraste después de 8 años, ok, ya entiendo por qué llegué a Estados Unidos, porque tuve que desarraigarme totalmente de mi país para llegar y salir de todo para llegar aquí donde estoy, porque tiene un propósito. Exactamente. En mi realidad venezolana, en mi día a día, yo me ocupaba de impartir clases a nivel universitario y de bachillerato, daba unas clases particulares y eso que yo vine a hacer, que es hablar de escribir y de escribir de hecho, pues no lo hacía porque tenía que hacer lo que tenía que hacer, preparar una clase, estar frente a un conjunto de personas jóvenes y no tan jóvenes, luego revisar y esto de escribir, que yo siempre quise hacerlo y que había un impulso para hacerlo, bueno, lo voy a hacer luego y lo voy a hacer después. Cuando llego a Estados Unidos, entonces es, ok, aquí no voy a dar clases porque no quiero, porque ya mi etapa de docente ya fue sabrosamente vivida, tuve frustraciones, entonces ahora estoy en otra cosa. Y esta pregunta, ay, y voy a empezar de cero, ¿y cómo empiezo? No, primero, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cuáles son mis talentos, mis dones? Eso que tenemos todos. Y confrontarte en el espejo, a ver tú, Flor Ángel, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y una vez que aparece eso, entonces es frustración, decepción, llanto, más todo lo demás. Ah, ok. Es esto. Entonces la vida te va presentando oportunidades. Ah, la cosa es esta. Ah, que es que lo que yo tengo que hacer es decirle a las personas y ayudarlas y escucharlas y darle unos insights para que se vean y puedan escribir, porque todo parte de escribir, porque todo puede salir de un diario y que tú revises tus diarios y allí veas una serie de relatos que puedes compartir si quieres hacer escritura creativa, es decir, ficcional, o es la hora de decir, bueno, tengo 50 años o 60 o 45 y es el momento de que yo hable de este suceso importante, revele este dolor y mientras voy revelando este trauma o este dolor o este con gran conflicto y lo hago público, es decir, sale de mi mente y lo plasmo, bueno, allí sano también. Y es que decías, bueno, está el escribir, ¿para qué lo estoy escribiendo? El público que voy a llegar. A veces el público es sencillamente para ti, porque quieres sanar. Mm. Puede que no lo tengas en tu cabeza que vaya a salir más allá, pero el solo hecho de escribir para ti y poderte leer ya te sana. Independiente que tengas, eh, después digas, ok, de esto que estoy escribiendo puede salir un libro. Ujú. Entonces, son dos cosas. Uno escribes como journaling para descifrarte, para conocerte, para sanar, y en el otro es un libro que puedes utilizar ese journaling también porque dices, ok, ahora cómo lo organizo, y ahí sí empiezo a mirar qué público tengo. Pero en las dos áreas que tú estás enseñando o estás ayudando o estás dirigiendo a la persona, en las dos son a través de preguntas muy concretas. ¿Qué quieres decir y cómo lo quieres decir? Exactamente. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a escribir sobre mi vida. Ujú. Bárbaro. Muy bien, ¿qué vas a decir de tu vida? Hay millones de libros sobre tu vida. ¿Por qué tu vida es significativa? Ay, porque es la mía, porque la he vivido muy bien. ¿Por qué yo habría de leer tu libro? ¿Por qué yo quisiera llegar a ese anaquel, ver esa portada súper atractiva,
tomar el libro, porque además tiene un título que me llama la atención, y leerlo. ¿Y por qué lo leería hasta el final? ¿Qué me vas a contar de tu vida? ¿Cómo me lo vas a contar para que yo caiga subyugada ante tu cuento, ante tus relatos? Porque una cosa es pensar, ay, mi vida ha sido tan interesante. Muy bien, cómo lo vas a expresar? ¿Cómo vas a contar todo eso que te pasó? ¿Cómo vas a hacer ese relato tan atractivo para que alguien no solamente se entretenga, sino también, entre líneas o evidente, diga, mira, qué interesante cómo esta mujer superó este aspecto? Caramba, es lo que a mí me está pasando. Entonces Ujú. son esos libros que uno lee y uno empieza a hablar con el libro, estar en una conversación con esa autora, y por eso me gustan mucho los libros de los que son autoficcionales o los que son de no ficción, donde lo que se habla es pura verdad, que son las historias de vida, porque en eso que plantean las personas hay mucho para aprender, aprender de otras experiencias. Me encantan ayudar a mujeres que han escrito sus libros de vida y que ponen en alguna parte final de cada capítulo preguntas también, o que hacen reflexiones del capítulo para que como lectora, y si a la que escribe es una mujer que le ha pasado, suponte una mujer inmigrante que tuvo un viaje desde Honduras, en un caso que trabajé desde Honduras a este país, y tuvo que pasar por la frontera y tuvo que estar viviendo lo de los maras y los otros grupos que hacen sus desmanes, eh, y toda la historia de dolor físico, dolor psicológico. Y cuando uno lee, uno, yo en mi caso afortunada, que no he vivido esas experiencias de traumas físicos, uno ahí se da cuenta y se hace como lectora más empática. Uno como que se le despierta eso bonito que es la solidaridad, y aprecia el valor de la vida de esa mujer y de todas las mujeres. Y de cierta manera también aprecias tu propia vida, porque uno dice, gracias Dios porque yo no tuve que pasar esto, gracias Dios porque yo soy afortunada que no he vivido esto. Entonces, escribir para sanar, escribir de forma creativa para entretener, el acto escritural es tan poderoso que lo que hace es unirnos en esta humanidad que es nosotros seres sensibles, pero muchos seres humanos somos sensibles a lo que otro expresa, a lo que otro cuenta, a lo que otro expresa por escrito. Sí, cuando leemos esas historias que nos inspiran, son muy hermosas y eso es lo que tal vez hacemos también en esta escritura para sanar y es inspirar, dejar un legado a alguien, inspirar a alguien. No importa que sea, como tú dices, esté en una biblioteca o esté en tu casa y solamente para los más conocidos porque hoy en día, y eso era lo otro que te quería preguntar, hoy en día es muy fácil escribir, bueno, ya hablamos de escribir dirigido y escribir sabiendo qué haces, pero también editar, perdón, imprimir un libro. Sí, Amazon es una maravilla. Tú Ujú, haces tu libro, te buscas una persona experta, diagramador, maquetador, que tenga la pericia de transformar el documento en Word o de Notes y que lo lleve al formato el que pide Amazon, y lo publicas. Y el acto de subir el archivo con inclusive portada, contraportada, lomo, es exactamente 3 minutos y medio. Se ujú. dice rápido, pero es que es así. O sea, es una facilidad. Lo importante, y esto lo digo siempre, y tal vez suena un poco antipático, es no dejarse llevar por esas personas, y lo digo con responsabilidad, que dicen tu libro en 30 días, bestseller. Claro, yo soy de Ujú. letras,
yo soy de literatura. Yo no puedo comprender que alguien que no ha tenido experiencia alguna escribiendo haga un libro en 30 días y que se haga bestseller. Puede ser que esta persona escriba maravillosamente, pero tú no puedes decir de entrada que el libro que tú hagas va a ser un bestseller, porque bestseller es solamente dependiendo de tus lectores. Allí lo que importa es la calidad de lo que dices. Una historia que sea coherente, cohesionada, que esté bien escrita desde el aspecto formal, pero además bien escrita desde el aspecto de lo que es el contenido del mensaje, que esté muy claro qué es lo que persigues con ese libro, cuál es el propósito de tu libro, el objetivo de tu libro. Entonces, publicar un libro es muy fácil, todo el mundo lo puede hacer. Lo importante es, bueno, sentarte a escribir porque un libro no sale de la nada, un libro es un trabajo que se hace disciplinado y comprometido en función de el objetivo que es mi libro. Hay libros basados en el ego porque todo el mundo quiere tener un libro, no hay problema, pero hacemos un libro por hacerlo, por decir, tengo mi libro y soy bestseller, porque lo he visto. Y sencillamente uno va a Amazon, se mete en esas estadísticas y ves que ese libro que alguien dice que es bestseller es 4.523.000. O sea, eso es ser bestseller. O sea, los más leídos dentro de millones. Haz tu libro, maravilloso, pero escríbelo de verdad desde el corazón, que pongas allí inclusive las vísceras, que te entregues en eso que quieres decir. Si lo quieres hacer para tú sanarte, porque en el acto que estás escribiendo, tú necesitas vaciar, de hacer eso catártico. Es como que despojarte de dolores bárbaros. Y si eso, después que has vaciado, has drenado todo, te das el tiempo de releerlo, o sea, de releerte, ahí vas a encontrarte en tus propias palabras y vas a decir, caramba, tengo que trabajar en esto. O qué curioso, lo que dije aquí respecto a lo que digo 2 capítulos más allá. Porque cuando escribimos y cuando somos muy conscientes, Juana, de eso que estamos haciendo, en el proceso vital, que es la relectura, que no es para darse cuenta, me faltó la tilde, la coma, no, es qué dije. Y lo digo siempre, qué dije respecto a lo que pensé que quería decir. Soy coherente conmigo, con lo que dije que quería decir, con lo que expresé de hecho. Entonces, en la relectura nos empezamos a dar cuenta de esto le falta aquí. Aquí tal vez debería incluir este aspecto, porque cuando nos releemos es como que salimos de eso del yo, y nos ponemos desde la mirada de él que está atestiguando si eso es verdad, eso pasó así, de ese observador desde otra mirada que nos permite, pues, validarnos, confrontarnos, revisarnos, corregirnos. Y es que eso es una práctica muy linda cuando hacemos este trabajo espiritual de poder salirnos de del yo, de mío, de mi experiencia, ¿cierto? Salirte a mirarte como si fuera un testigo de, ok, voy a leerme desde el otro lado, cómo me veo, qué veo aquí, qué siento aquí, qué me conecta aquí. Y en ese mirarte estás haciendo ese trabajo que nos dice mucho hoy en día de ser testigo de tu vida, de poder mirar sin hacer un drama y un trauma en la misma lectura, sin tener que experimentar otra vez lo mismo, sino desde el testigo. Que me parece increíble cuando hablas eso para sanar, porque en esa experiencia eh, podemos mirarnos con mucha más sabiduría, con mucha más objetividad. Es que se supone, Juana, que todos estamos en esta vida para pensar bien y para reflexionar. No es por el otro
qué es lo que a mí me disgusta mucho de esta maravilla de las redes sociales. No es mostrarme para otro. Y si lo quieres hacer, si quieres vivir del cuento, bueno, es tu vida. Pero es reflexionar. Esto que me pasó, o esto que dije, o esta circunstancia, o esta persona en mi vida, ¿para qué estuvo? ¿Para qué llegó a mí? ¿Para qué esa situación surgió, apareció, ocurrió? Entonces, desde la reflexión es desde donde nosotros decimos avanzo, crezco, y ahí saltan las frasecitas cliché, subo de nivel, me elevo, en fin. Aquí el asunto, creo yo, y es lo bonito de empezar uno a hacerse más maduro, es que nos damos cuenta que la vida de los demás, cada quien está en su problema, y el asunto aquí soy yo. ¿Cuánto me conozco yo? Es terrible personas que tienen 70 años o más y no saben para qué vinieron en la vida. Y es una cosa como que, bueno, uno se levanta en la mañana, uno hace sus necesidades, uno come, uno duerme y al día siguiente, o sea, tienes que haber venido para algo más. ¿Qué es lo que sabes hacer? Y esto que es de lo que sabes hacer, ¿cuán feliz te hace? Ah, inclusive, esto que sabes hacer, que te hace feliz, ¿puedes generar dinero con eso? Eh, que a veces el dinero, como tú y la persona que está escuchando, está como reñido con la espiritualidad, porque la persona espiritual, entonces, bueno, no, vivimos del aire, vivimos de meditar. No, aquí hay una cuenta que pagar, hay un servicio que pagar, hay una luz. Entonces, todo implica reflexión. Escribimos para sanar, porque en ese acto de escribir, allí, al releernos, hay una reflexión que me hace sentir avanzo, lo dejo atrás, lo supero. Lo dejo y lo puedo mirar como tú hiciste también tu camino en estos 8 años de mirar y dejar esa, ese dolor de salir de tu país y mirar por qué saliste para qué saliste de tu país y no quedarte en el trauma y en el drama, que ya lo he dicho antes. En este explorar y sanar, tienes preguntas específicas sobre la historia personal que la llevas a la persona a a caminar esa vida en forma de reflexión específica con, con capítulos, podríamos decir, en ese escribir para sanar, hay también capítulos muy especiales para ayudarnos a avanzar. Sí, eso, por supuesto, se ajusta a cada cuento, a cada historia, a cada relato de vida, Ujú. porque hay personas que han vivido unas circunstancias traumáticas en su niñez y han venido creciendo en años, pero sigue jalando ese trauma o ese problema, y son personas de 60 años que siguen siendo aquel niño o aquella niña que sufrió a los 11, 5 años, en fin. Entonces, con las preguntas, con esa conversación que tenemos en referencia a que quieres escribir, la persona entonces plantea, yo quiero escribir sobre un tema que necesito sanar, y entonces allí empezamos a, muy bien, ¿qué quieres decir de esto? Y eh, dónde estabas, con quién estabas, cómo estabas. A alguien le puede sonar eso un tanto invasivo, pero debo aclarar, la persona que quiere hacer un libro a partir de sus memorias o a partir de su vida, que tiene claro en apariencia lo que quiere decir y llega a mí, nosotros empezamos a conversar en un espacio de completa intimidad, donde aquello que se me dice queda donde queda, en el espacio. No, por supuesto, no divulgo nada, porque inclusive tengo un acuerdo de confidencialidad y yo puedo hacer lo que yo pues vengo haciendo, y que me esmero en que sea bien, con el permiso de la otra persona. Es decir, yo empiezo a preguntar tanto como tú quieres
quieres que yo te ayude a que ese aspecto que tú necesitas dilucidar o que no sabes cómo plantearlo, bueno, yo te puedo dar indicaciones. Como yo he sido lectora y como yo he sido profesora de literatura, entonces, ¿cómo esto lo llevo a lo que estoy haciendo con mis clientes? Bueno, me pongo desde los zapatos de la persona que va a leer. Y Mm, solamente lo que hago es ponerme en los zapatos, ponerme en los lentes de aquella persona que va a leer una historia. Y empiezo a hacerte las preguntas para que te des cuenta de, no me puedes decir, y entonces yo estaba con este hombre y porque yo soy una madre excepcional y entonces me fui con este hombre, entonces te pregunto, bueno, si eres una madre excepcional, ¿con quién dejaste tus hijos y te fuiste con ese hombre? Entonces ahí la persona empieza en muchas ocasiones a ponerse en una situación un tanto incómoda de ella con ella misma. Porque a veces decimos, no, porque yo soy excelente profesional, porque yo... Y entonces uno le dice, ah, sí, ¿y cuánto has leído sobre el tema que tú dices? Bueno, no, realmente nunca he leído un libro de eso, sino que entonces uno dice, ah, ok, yo nada más te pregunto, y allí la persona cuando habla, inclusive cuando escribe, se da cuenta que lo que acaba de decir es un poquito, suena como un poquito inconsistente. ujú. Entonces, por eso te digo, yo los llamo preguntas poderosas, preguntas incómodas, porque generalmente cuando estamos trabajando, Juana, nosotros solos, escribiendo, no nos confrontamos con nosotros mismos porque nos queremos tanto y nuestro ego nos mantiene tan protegidos que no hurgamos, no, tú sabes, no nos metemos allí el dedito en la llaga porque, bueno, porque nos duele. A menos que, bueno, vayamos a un terapeuta que nos hace ver ese dolor, ¿no? Pero mi trabajo es acompañarte a que tú me des el permiso para hacerte las preguntas que creo, en mi experiencia, te van a ayudar a que tú puedas profundizar en eso que tú quieres profundizar. Porque el que no quiere, o sea, es muy claro, Juana, mi servicio no es para todo el mundo. Ujú. O sea, no todo el mundo quiere escribir para sanar. Hay mucha gente que quiere quedarse con sus dolores y ya. Y entonces me hago adicta a o soy Víctima aficionada de, a. Exacto. víctima de. Exacto, pero a mí llegan personas que están en un momento de su vida con ganas de hacerse preguntas, con ganas de meterse bien adentro, como yo digo, y uso ese verbo que me gusta mucho, socavar. O sea, es empezar a, y esto pasó, y por qué pasaría, y como digo, y soy muy respetuosa, yo no soy psiquiatra ni psicólogo. Lo único que hago es tú que vienes ya haciendo un trabajo de crecimiento personal o espiritual, yo tengo pues aparentemente un talento que a mi manera, con música, con imágenes y con lo que se produce en estas sesiones, bueno, surgen cosas que la otra persona dice, wow, eso nunca lo había visto, eso no me había pasado o parece que me estuvieses leyendo la mente. O mira, lo que me estás diciendo es algo que nunca me lo habían dicho. Entonces, ¿qué es lo que me mantiene a mí creyendo que estoy en una ruta y en esta ruta por algo? Y por eso necesito seguir nutriéndome, conociendo y aprendiendo, porque lo mío todo se da a partir de la escritura. Yo no uso ninguna carta ni, ni ningún otro subterfugio, no. Todo lo mío es a partir de lo escrito. Lo que escribes, cómo lo escribes, eh, eso específico, la literalidad de lo que expresas. Me hiciste acordar, porque tuve aquí en Tertulias también una persona que tejía ella hacía un taller que se llama Tejer el mandala de vida.
Ujú. Y allí llegaron personas que tejían absolutamente espectacular, pero una cosa era tejer por tejer y otra era tejer tu mandala de vida. Y cuando se hacía porque yo lo hice, no sabía tejer y aprendí a tejer, hacer el mandala de vida, no te imaginas la cantidad de preguntas, o sea, es una realidad íntima, integrada, que se desborda. Tú te desbordas en el tejido y el tejido también en ti. O sea, hay una relación recíproca, una comunicación permanente y en esa comunicación te da una transformación, una catarsis y una sanación increíble. Yo me imagino también cuando haces este taller de escribir para sanar, así sea el escritor más grande, o aquel que quiere escribir sus memorias sin querer sanar, se da como ese milagro, esa comunicación valiosísima y hermosa, que es cuando pones tu alma en algo, ¿no? Cuando te pones tú metida en lo que estás haciendo, muy presente, muy consciente, muy querer habitar lo que estás actuando. Muchas personas, Juana, dicen, me encantaría escribir, pero es que, ¿cómo empiezo? Y yo siempre digo lo mismo, empiezas empezando. Y la gente dice, ay, pero qué estupidez. Tú te pones, si quieres, hacerlo más potente, agarras tu libreta, agarras tu bolígrafo o con lo que te gusta escribir y tú sencillamente empiezas. Aquí estoy, creyendo que quiero escribir algo, pero no lo sé, porque son tantas ideas. Cuando te vienes a dar cuenta Ujú, de eso de que te acabo de decir, que puede sonar hasta tonto, hay algo que pasa que en un momento dado, cuando estás diciendo aquí estoy, en esta estupidez que me dice la greñuda esa de Flor Ángel, que empieza a escribir, pero es que resulta que yo no sé, porque allí vas a sentirlo, que va a haber un momento donde vas a empezar a escribir absolutamente como si fuese en un automatismo. Y escribes, y escribes, y escribes hasta que algo también, y la palabra algo es recurrente, hasta que sucede que ya, ya escribí. Muy bien. ujú, Y entonces allí es cuando yo digo, perfecto, déjalo allí, lo cierras, y en una semana tú vas a abrir eso que escribiste y que no sabía cómo iba a empezar, y vas a darte cuenta, que es lo más bonito esa frase, darse cuenta de qué dijiste. Fíjate cómo lo dijiste. Mira lo que pusiste allí. Entonces, mi, mi cuenta en Instagram se llama Escribir con propósito y mi programa, todo lo que es el sentido de mi labor, se llama El poder de la escritura para transformarte. Es como si fuese un gran paraguas, el poder de la escritura para transformarte. Y bajo ese gran paraguas está Escribir para sanar, está el programa de 28 días para empezar a hacer tu libro, está Escribe tus relatos de vida. Escribe tus relatos de vida es un curso que dura 5 semanas, un mes, y es trabajando cada semana, una clase semanal con una emoción. Y es una emoción, vincularla a un recuerdo. Eso es Escribe tus relatos de vida. Escribir para sanar es una actividad que puede ser, bueno, son dos formas. Puede ser es un taller, 2 horas, trabajamos con una serie de eh, actividades para que comprendas cómo es eso de escribir para sanar. O escribir para sanar también se llama una membresía donde cada miércoles hacemos actividades para, ¿qué cosa? Para tomar un aspecto y sanarlo. Ah, pero es que yo no tengo nada que sanar. Bueno, muy bien. Si quieres acudir solamente para estar en contacto con otras personas que quieren escribir, que quieren lanzarse a escribir, muy bien. El hecho de estar en comunidad y que podamos durante una hora conversar, escucharnos, dejarnos guiar por una música o por unas... es fijo, en mis cursos, seminarios y talleres
es fijo. Va a haber música, una música en particular, van a haber imágenes, porque uso el arte que estimula absolutamente, porque bueno, cuando yo estudié en mi carrera había arte y todas las literaturas, entonces utilizo el arte y ese poder de la imagen para estimular, porque me pasa, y es hermoso, Juana, que una imagen de una obra, por ejemplo, hay un cuadro de Frida Kahlo muy particular donde se llama Las dos Fridas, y cuando en un grupo de 6 mujeres, por ejemplo, la última vez, el mismo cuadro con una música en particular, y había que escribir dando la respuesta a una pregunta en particular, 6 mujeres escribieron lo que percibieron de la misma imagen escuchando la misma música. Eso para mí es extraordinario, porque cada uno de nosotros sí sabe leer, sabe escribir, sabe lo que le gusta o no, puede identificar lo que le parece estético o no, pero la forma de procesar todo eso y de llevarlo a una palabra, eso para mí es la gloria. Entonces, escribir para sanar es, en principio, una actividad dirigida a personas que desean conectarse consigo mismas. Y digo para sanar, bueno, porque puedes pensar que hay una herida o sencillamente puedes sentir que hay un aspecto a mejorar. El verbo sanar no necesariamente tiene que ser de algo que ha estado dañado o enfermo, ¿no? Puede ser, puedes entenderlo como lo que está por eh, ser más vital o más saludable, ¿no? O ser visto. O ser visto, o ser visto. Eso me encanta. Claro, porque tienes algo que cuando ya lo escribes, puedes poderlo ver, como decías tú, ese momento, ajá, que pudiste ver, que pudiste descifrar algo que no habías podido mirar hasta que lo pusiste en blanco y negro, que lo mismo sucede cuando estamos hablándole a una amiga. En el momento que empezamos a hablarle a esa amiga, podemos poner en palabras algo que nos estaba molestando o algo que estaba sonando adentro de nosotros y en ese momento se vuelve, ah, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya me di cuenta, ya lo pude ver. Exactamente. Son expresiones propias cuando estás pudiendo sanar algo. Exactamente. Este taller de 2 horas o workshop de escribir transforma, escribir para sanar, es el próximo 18, el 18 que es jueves. Tú tienes, porque yo compartí en la comunidad de tertulias que está, tertulias con Juana, compartí que tu Instagram era o es eh, Punto. florangel.quintana, pero ahorita me dijiste que hay otro Instagram y No, es no, 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 escribe no, 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 con no. propósito. Mi cuenta Ujú. es @florangel.quintana. Y eso que aparece justo debajo de lo que sería el título de tu cuenta, ejemplifica lo que es florangel.quintana, que es escribir con propósito. Eso que en todas las cuentas vemos como si fuese el subtítulo de cómo fue creada tu cuenta, es como el para qué, el sentido de que el algoritmo comprenda que lo que hago tiene que ver con escritura. Ok. Y le pongo con propósito para aquella persona que entienda lo que es propósito, Ujú, ¿no? Porque ujú. el objetivo, el fin de lo que quieres decir, sea desde lo íntimo, individual, personal, o inclusive desde el propósito comercial o de emprendimiento que tú quieras hacer. Flor Ángel, ¿por qué no me das tu teléfono? Lo dejo aquí escrito para las personas que te quieran conectar en cualquiera de estas, o en tu Instagram encuentran la En mi información, Instagram, tu teléfono y todo para que te en mi puedan Instagram conectar. está
el enlace de Linktree. Ujú. Allí están la venta de dos de mis libros. Está Que no dijimos, a propósito, que no dijimos los 3 libros cuáles eran, ok. ¿verdad? Mi primer libro conecta más para escribir mejor. Conecta más al escribir mejor. O cómo escribir con persuasión en 15 minutos. Este fue mi primer librito y está dirigido a estas personas emprendedoras o profesionales que quieren poner persuasión, hacer copywriting o hacer inclusive storytelling, de lo cual doy talleres de storytelling y de escritura persuasiva para que lo hagas en 15 minutos. Este es el primer libro de no ficción. Luego está este que es un libro que duré, bueno, aquí lo digo, más de Historias 10 para apropiarse. historias para apropiarse. 11 años de revisión Mm. y releyendo. Un día estaba haciendo, quería volver a una idea que me había gustado, que había escrito, y cuando lo abrí me di cuenta que había unas cosas que no deberían estar allí y dije, Dios mío. Entonces, 11 años de revisión y siempre sale un gazapo mal puesto. Estos son relatos, esto es ficción, Ujú, estos son cuentos de Caracas, de la vida, en fin, ficción. ujú. Y mi amor querido hasta ahora es el ritual para escribir tu primer libro de no ficción, la clave definitiva para crear. Este es el libro nuevo de paquete que está hecho, pensado con todo mi amor y con un diseño precioso para las personas que quieren escribir su historia de vida, sus memorias, que quieren hacer inclusive autobiografía. Recuerda, libro de no ficción es aquel libro donde de lo que se trata allí es de una verdad. Un libro de no ficción es el libro de un emprendedor que inventó un sistema y entonces quiere echar el cuento de cómo pues hizo para que ese sistema lo llevara al éxito, cómo vivió las verdes y las maduras. Un libro de no ficción es el libro de una autobiografía o un libro de memorias. Una mujer que ha pasado un cáncer y se ha curado y quiere echar el cuento bien importante de cómo hizo para sonar esa campana de lo más alegre luego de un periodo de 3 o 5 o más años. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Y por qué el ritual? Porque para escribir, desde mi experiencia, pasa por ritualizar esto. Es conseguir el espacio indicado, crear tu espacio, llenarlo de tus cosas, poner tu vela o tu incienso, intencionar todo eso que quieres decir, conseguir la mejor hora donde no haya ningún tipo de interrupción. Entonces, aquí te digo paso a paso qué es lo que debes hacer para hacer tu libro, para escribirlo, para dejarlo listo para conseguirte una editora o editor, un diagramador y que entonces sea pues autopublicable o que te atrevas a mandarlo a una editorial y bueno, y pagar para que te editen. Esos son mis libros. Bueno, Flor Ángel, llegamos al final de nuestra tertulia. Gracias. Muchísimas gracias. Hubo una cantidad de información en este espacio que tuvimos de 1 hora. Te agradezco montones. A todos los que nos están viendo, nuevamente los servicios de Flor Ángel está en el taller para escribir para sanar, en el taller en el workshop de escribir con propósito. Está también escribir tu libro, si quieres escribir tu historia personal, dejar tu legado. Y también está la persona que quiera escribir un libro de ficción o no ficción. Y también están tus trabajos o lo que ayudas a las personas a editar, a publicar y a escribir, obviamente, ese libro.
a todos los que nos acompañaron y nos acompañan en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Juana. Gracias a ti que te has dado el tiempo para escuchar esta conversación. Y bueno, como decimos en mi país, estoy a la orden, siempre dispuesta a ayudarte a que, como dice mi segundo eslogan, a que lo hagas memorable. Gracias, Juana, muchas gracias. A ti, Flor Ángel, un abrazo a todos. Gracias. Bye.